Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice. Vamos a comenzar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Recuerda que estamos meditando en este libro de Esdras y hoy queremos meditar en estos capítulos 7 y 8. Y quisiera comenzar preguntando, ¿qué tanto vemos la mano de Dios en nuestras vidas? Cuando leemos en la Biblia que la mano de Dios estaba sobre el pueblo o sobre la persona, ¿qué era lo que sucedía? ¿Las personas se sentían confiadas o temerosas? ¿Se desanimaban al ver sus circunstancias? ¿Se esperaban para obedecer? Eso lo podemos responder cuando leemos la Biblia. Pero hoy las preguntas son, ¿qué puedo hacer para que la mano de Dios esté sobre mí, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mi trabajo, sobre mi ciudad? ¿El Señor quita su mano sobre nosotros? ¿Caminamos en fe o tenemos temor de lo que pueda venir? La enseñanza de esta mañana hablará a nuestros corazones para que apliquemos la verdad del Señor y respondamos estas preguntas. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias porque tú eres bueno y tú nos has dado la vida y tú nos has dado la oportunidad de llegar a este lugar para adorar tu nombre. Pero también, Señor, nos das la oportunidad para que escuchemos tu palabra, para que cambiemos nuestra manera de pensar y de proceder en este mundo para agradar tu nombre. Por eso, Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que obre en nuestras vidas, que transforme nuestra mente y que nos ayude a centrarnos en tu verdad. Dios, tu mano poderosa está sobre nosotros y creemos que es por la gracia que hemos hallado en Cristo Jesús. Te alabamos por esa bella promesa y queremos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Muy bien. La semana pasada nos quedamos con la reanudación de la construcción del templo. Si bien recuerdas, estábamos hablando que en el reinado de Darío se construyó el templo bajo la mano de Zorobabel. Y desde ese tiempo hasta este capítulo 7 han pasado alrededor de 60 años. Ahora comenzaremos a hablar del personaje central del libro o del autor de este libro, que es Esdras. A lo largo del capítulo del 1 al 6, no habíamos hablado acerca de Esdras de manera directa como lo vamos a hacer en estos siguientes capítulos. Y con esa información tenemos que ir viendo qué es Esdras, quien ha estado recopilando toda esta información para que recordemos de qué manera Dios es fiel y soberano y cómo hace regresar a sus adoradores a casa. Pero ellos no van a tientas, no van desprotegidos, sino van bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a ir a este capítulo 7 y reconocer que bajo la poderosa mano de Dios los creyentes son fortalecidos. Dice la palabra de Dios en este versículo 27 y 28. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien, a lo largo de este tiempo hemos podido ir descubriendo cómo es que Dios ha hecho grandes proezas en la vida de los israelitas en este regreso a Jerusalén, en este regreso a la reconstrucción del templo. Y vamos a ir comprendiendo poco a poco cómo Dios se ha mostrado fiel y soberano en este tiempo para con el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que ellos regresen a adorar, que en ellos se muestren las misericordias de Dios.
Dios ha elegido al pueblo de Israel para mostrar su grandeza, no para mostrar la grandeza de los israelitas, sino para mostrar su grandeza y cómo ellos se rinden en adoración. Es Dios llevándolos a la adoración. Es Dios poniendo su mano poderosa sobre ellos. No son los líderes los poderosos. Los líderes solamente son herramientas, son unos instrumentos para llevarnos a la adoración genuina. Lo puedes ver en la vida de Esdras. Esdras era un sacerdote, alguien que era apasionado por la palabra de Dios, alguien que caminaba en integridad, alguien que se había propuesto no solamente entender la palabra, sino compartir la palabra de Dios, vivir esa palabra de Dios. Y aunque Esdras era un gran sacerdote, él no buscaba la gloria para sí mismo, sino que esperaba la del gran sumo sacerdote Jesús. Él buscaba y esperaba la revelación de nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. No solo quien restauraría a Israel, eh, sino que también los libertaría y los llevaría ante su Dios. Ya no tenemos que esperar a ese gran sumo sacerdote. Jesús ya vino y ahora está a la diestra del Padre, como dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, que Él vino para reconciliarnos con Dios. Vayamos a este pasaje que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es lo que estamos viendo en este tiempo, porque nos recuerda que ese gran sumo sacerdote ya vino. Eso es el líder que veíamos en Esdras, no era el Mesías que esperábamos, no era el Mesías que iba a venir a libertar y a restaurar la adoración, era Jesús. Y Jesús ya ha venido y Jesús dice en Juan capítulo 4 que nuestro Padre anda buscando adoradores que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Y que Él es nuestro gran sumo sacerdote para todos los que están avergonzados por sus maldades, por los culpables, por los perdidos, para los que están en densa oscuridad bajo temor. Jesús vino para acercarnos al Padre y recibir su misericordia. Gracias. ¿Cuántos aquí son libres en Cristo? ¿Reconocemos a nuestro intercesor cuando vamos delante de Él ante su trono? Espero que en esta mañana tú y yo estemos reflexionando y entendamos que Cristo es nuestro intercesor. Que Él nos entiende, que Él sabe muy bien nuestras luchas, pero que Él nunca pecó. Y gracias a Dios por ello, porque Él es el sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios y para que Dios muestre su gracia, para que Dios muestre su misericordia, para que Dios muestre su favor. Esdras capítulo 7, versículo 10, nos enseña que este hombre no solo estaba preparado para el conocimiento cultural e intelectual, Esdras estaba preparado para regresar a adorar. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para regresar y adorar? Dios les dijo que regresarían por medio de Isaías y aquí vemos cómo regresan, porque Dios los ha elegido para mostrar su gloria, su grandeza, no porque lo merezcan, no porque haya algo bueno en ellos, sino porque solo Dios puede mantener a ese remanente fiel. Solo Dios puede hacernos formar parte de sus adoradores. Ese es el mensaje de las Escrituras. Dios nos ha elegido en Cristo para mostrar en nosotros su gloria, su grandeza, su poder. Cuando vemos su mano poderosa sobre nosotros. Y es cuando nosotros vemos que somos fortalecidos porque Dios está mostrando en nosotros, aunque no lo merecemos, su grandeza, su poder, su bondad. Preparémonos para adorar como Esdras. Que cada uno de nosotros se vuelva un apasionado de la historia de la redención. Que todas sus páginas nos ayuden a encontrar, a llegar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador.
Lo que necesitamos es a Cristo. Ese es el mensaje de toda la Escritura. Saberse todas las páginas de la Biblia, aún incluso su glosario, no te asegura recibir la fortaleza de Dios para ti. No te asegura ver la bondad de Dios en tu vida. Pero lo que sí te va a ayudar a recibir esa gracia es el conocimiento, crecer en el conocimiento de Cristo, conocer a Cristo por toda la Biblia. Porque toda la Biblia habla de Él, así como lo menciona Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. O también podemos ver que esto es algo que nosotros debemos de anhelar y orar, como lo menciona Efesios 3, versículos 14 al 21. En pocas palabras, la palabra de Dios, la Biblia, no se trata de mí, no se trata de ti. Mis hermanos, nosotros no somos el David venciendo al Goliat que amenazaba de muerte. Nosotros somos el pueblo temeroso que estaba siendo amenazado de muerte y que no quería salir a enfrentar a ese Goliat. Pero Cristo es ese David que venció a nuestro enemigo que nos amenazaba de muerte. Cristo venció la muerte. Amén. Entendiendo que no se trata de nosotros, la palabra de Dios, tenemos que confiar de lo que esta misma palabra nos enseña. Tenemos que confiar plenamente en Él. Y qué bueno que no se trata de nosotros, que se trata de Él y de esa manera podemos confiar solo en Él. Pues ya no es en nuestras fuerzas, ya no tienes que hacerte el valiente ante el enemigo, ante el pecado y terminar avergonzado o muerto, sino confiar en Cristo y ser salvo de tu agresor, de tu acusador, aún incluso de tu burlador. Mis hermanos, algo que nosotros vemos en este pasaje, en este capítulo 7, es que Esdras tenía la confianza puesta en Dios, que la palabra misma lo llevaba a tener esta confianza en el Dios que había hecho un pacto con ellos. Esdras se humilló delante de Dios, no delante del rey. Si te das cuenta, el carácter de Esdras no era el que lo iba a llevar ante el rey Artajerjes y decirle, oye, nos falta restaurar las cosas dentro del templo, danos oro, danos las cosas que se necesitan para comenzar a adorar a nuestro Dios. No le dijo, me voy a llevar a los levitas para que adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque no era el carácter de Esdras. Porque no es Esdras. El relato nos dice que fue Artajerjes diciéndole a Esdras, ve y haz que se cumpla la voluntad de Dios. En el versículo 18 tú lo puedes ver claramente. Por eso amo la palabra, porque tú sabes bien que había enemigos del otro lado del río hostigando y amenazando de muerte al pueblo de Dios. Y es Dios mismo salvando a su pueblo. Es Dios mismo valiéndose aún incluso de estos reyes que no eran reyes que confiaban en Dios, en el Dios judío, en el Dios de la Biblia, para hacer bien a su pueblo y que su pueblo le adore. Y en las palabras de Artajerjes decía, tomen del tesoro, y luego decía, aquellos que estaban les decía a aquellos que estaban amenazando, ahora también deben cooperar para que se adore al Señor, para que se adore a Dios del cielo. ¿Te das cuenta? Es la mano poderosa de Dios sobre su pueblo, quien les da fortaleza, quien le ha dado fortaleza a Esdras y que le ha hecho entender y hacer las cosas de manera correcta. Buscar primeramente a Dios, humillarse delante de su Dios. ¿Quién era realmente aprobado delante del rey para que sucediera todo esto? Esdras 7:27 nos dice que nadie era digno para que Artajerjes le dijera, oye, ve y haz esto por Israel. No, solamente Dios. Por eso Esdras termina adorando. Esta es la respuesta de Esdras. Bendito Jehová nuestro Dios
de nuestros padres. Esa es la respuesta de adoración de Esdras. La respuesta de Esdras es un bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Ese mismo Dios que hizo un pacto con nuestros padres, no nos abandonó por nuestro mal, sino que tuvo compasión de nosotros y sostuvo ese pacto hecho a nuestros padres. Y hemos visto su favor que no merecemos, hemos visto su gracia, hemos visto su amor, hemos visto su misericordia. Esta es la respuesta de Esdras. Esdras, al ver la mano poderosa de Dios sobre él, adoró. Mis hermanos, Dios nos ha hecho un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Y Él nos dijo que no solo iba a estar su mano con nosotros, sino que su Santo Espíritu iba a estar en nosotros. ¿Qué implicaciones tiene que ver el Espíritu en nosotros? Este Santo Espíritu en nosotros. Vayamos a Romanos 8 porque es ahí donde vemos que el Espíritu nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios. Nos recuerda que ya no somos esclavos para vivir en temor, sino que clamamos, Abba Padre. Nos ayuda a pensar en las cosas del Espíritu, a agradar a Dios. Es la garantía de nuestro bien futuro eterno. Que somos llamados, justificados y glorificados. Es humano, es su presencia con nosotros. Y es por eso que se pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Te das cuenta? Lo que logró Cristo para nosotros y lo que hoy podemos disfrutar y lo que hoy podemos entender y lo que hoy sabemos que hace el Espíritu en nosotros. Esto debería de llevarnos a adorar genuinamente por todo lo que satisfizo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo ganó Él. Él nos llamó. Nosotros no fuimos en su búsqueda. Él nos hizo este llamado y nuestra respuesta a eso se llama gratitud. Cuando hablamos de una adoración genuina, estamos diciendo, es Él y solo Él es perfecto, bueno, santo, justo, misericordioso, fiel, amoroso. Lo decimos al creer en su Evangelio, al creer en el conocimiento de Cristo y al amarlo y amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos, amar a los que nos rodean. Por eso, solo bajo la poderosa mano de Dios los creyentes son fortalecidos. Pero también crea una actitud de reverencia y fe en nosotros para realizar su voluntad. Vayamos a este segundo punto, porque bajo la poderosa mano de Dios los creyentes se humillan para avanzar. Ahora vayamos a este capítulo 8, versículo 21, que dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Estamos en este capítulo 8 y tienes que ir leyendo este capítulo 8 con calma, porque ahora vemos que Esdras ha aparecido en escena. Y no se había mencionado nada acerca de él en los capítulos del 1 al 6. Pero recordemos que Esdras está tratando de demostrar su punto teológico. Dios es fiel y Dios es soberano. Nos está llevando no en una cronología exacta de los eventos, sino que Él está tratando que
nosotros podamos ver en cada escena, en cada relato, cómo Dios ha obrado en su pueblo. Y vamos a ver este pequeño resumen de los tres regresos del exilio para que vayamos comprendiendo un poquito más qué ha sucedido en este tiempo. Y ahí en pantalla tú te das cuenta que el primer retorno se dio con Zorobabel y la reconstrucción del templo. Hasta abajo ves a Ageo y Zacarías que dieron su profecía. Y después hubo un tiempo de alrededor de 60 años, pero en ese tiempo aparece el libro de Esther. Si tú has leído el libro de Esther o te sabes la historia del libro de Esther, te das cuenta que ella estuvo cuando reinaba Asuero. Y después de ese tiempo se inició la restauración del pueblo, la restauración espiritual del pueblo. Después vamos a ver ese intervalo de 12 años, pues Nehemías reconstruyendo las murallas de Jerusalén y la profecía de Malaquías, cuando después llega los 400 años de silencio hasta llegar a Cristo. Pero algo que debemos de reconocer en este tiempo es que Esdras tiene la intención de recordar al pueblo esa restauración, la necesidad de la restauración espiritual del pueblo. Y es por ello que necesitamos ir comprendiendo cómo es que se dieron estos eventos. Y Esdras ya ha comenzado a llamar a todas las personas que van a servir en el templo, pero les faltaban los levitas. Si tú vas leyendo este relato en el capítulo 8, te vas a dar cuenta que faltaban estos hombres para que vinieran a ministrar, para servir al pueblo, para que para que el pueblo se acerque a Dios. Eran hombres seleccionados por su linaje y se les encomendaba la tarea de ayudar en los sacrificios y en enseñar la ley. Es interesante que no estaban dispersos, sino que vemos que Esdras los podía localizar en un lugar que se llamaba Casifia. Tú puedes ver que este es el deseo de Esdras, que estos hombres vinieran a servir al pueblo para que se acerquen a Dios. ¿Y qué está haciendo Esdras? Bueno, no ha avanzado. Esdras está ahí esperando a que lleguen estos hombres y cuando llegan vemos que se humillan antes de avanzar. Esdras 8:18 nos dice que él reconoce que es la mano bondadosa de Dios quien provee a esos hombres aprobados para ministrar en el templo. La intención es honrar a Dios y que no dejen de cuidar al pueblo del Señor. No solo atienden este ministerio como una responsabilidad, sino lo ven como una bendición de Dios, como una muestra de su gracia, porque ¿quién puede ministrar a su pueblo? ¿Quién puede cuidar de su pueblo? Para los pastores, los líderes de la iglesia, debemos de entender que es por la gracia de Dios que servimos al pueblo del Señor y que nosotros tenemos una tarea de cuidar lo más precioso, que es la doctrina del Evangelio y a su iglesia. Por eso debemos entender y orar por los líderes, por los pastores, porque la salvación proviene de Cristo, pero la confiabilidad proviene de la integridad que se demuestra durante nuestra vida. O sea que todo líder debe de vivir acorde a la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos enseña Primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 1, en estos requisitos de carácter. Y es importante que nosotros podamos orar por los líderes, porque tienen una tarea importante y necesitamos que ellos vivan acorde a la verdad del Evangelio. Y Esdras sabe esto, sabe que es lo correcto y sabe qué es lo que Dios espera que empiece a suceder en el pueblo del Señor.
que la gente se empiece a acercar a Dios, que la gente empiece a adorar, a obedecer, a rendirse ante la majestad, la grandeza de Dios. Y sabe muy bien que Dios ha diseñado de esta manera que se sirva en su pueblo, por medio de estos hombres que deberían de mantenerse en integridad, para que se retome la adoración genuina del pueblo. Y antes de avanzar, no quiere ir con temor en el trayecto y por ello proclama ayuno. Lo vimos en estos versículos. El ayuno no es un requisito para que Dios nos ayude, porque a veces eso pensamos, que vamos a ayunar para que Dios nos ayude. Recuerda, Dios es soberano y lo que es el ayuno es una actitud de humildad tanto del corazón como física para que Dios derrame su gracia. No que se le exija su gracia, porque Él es soberano y buscamos solo que tenga compasión de nosotros. Suplicamos que Él sea movido a misericordia y nos ayude. Por eso el ayuno no nos hace más piadosos, sino que de manera física e íntima nos abandonamos a los brazos del Señor por nuestro anhelo, que es responder en fe a su voluntad. Cuando tú ayunas, te rindes, anhelas que se cumpla su voluntad o pides para que se cumpla tu voluntad. Ve lo que pasa con Esdras. El anhelo de Esdras era que Dios tuviera compasión de ellos en su camino, para que les fuera bien y también para que cuidara de sus niños, su familia y de sus bienes. Humillarse manifiesta una dependencia espiritual. Y la pregunta es, ¿te humillas reconociendo tu dependencia espiritual por tu familia? ¿O para comenzar tu participación en algún ministerio te humillas espiritualmente? ¿Te humillas reconociendo esa dependencia espiritual de que solo Dios puede ayudarte a mantenerte fiel, que es para Dios y que se trata de Dios y no de ti? ¿O al comenzar un trabajo o tus estudios, te humillas para depender espiritualmente de Dios en ese trayecto? Creo que necesitamos aprender de Esdras. Y mis hermanos, para avanzar y no ir en temor, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si seguimos leyendo, pareciera que Esdras, por pena en este relato, pide ayuda a Dios. Pero eso no es lo que quiere decir. Él pide ayuda a Dios porque él había hablado públicamente que Dios los cuidaría y que negar a Dios merecía su castigo, merecía que Dios los abandonara, que Dios los rechazara, que Dios los exterminara. Y Él entiende esto. Él quiere que el Altísimo se involucre en su trayecto y no la gente de a caballo. Y mis hermanos, a lo mejor tú estás pensando de manera equivocada y que a lo mejor tú tienes que hacer esto, no pedir ayuda de nadie. Porque cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 2 versículo 9, vemos que a él sí lo acompañaron los militares, no porque a Nehemías le faltaba fe. Está como una persona que conocí que caminaba en medio de la calle y él decía que él no le tenía miedo a los coches porque Dios estaba con él. Mis hermanos, lo que Esdras hace no es retar a Dios como este hombre, sino que espiritualmente estaba confiando en Dios y quería que todos hicieran lo mismo. No retes a Dios, confía en Él. Deja que Él ponga el límite al altruismo, no nosotros. Y deja el resultado al Señor. El resultado es que Dios les fue propicio, como menciona la palabra,
O sea que Dios los escuchó y les respondió, Dios les ayudó, Dios les protegió, llegaron con bien hasta su lugar. No solo Dios escuchó su oración y ya, no como cuando los chicos están clavados en su cel y les dices algo y no te responden, al menos que les mandes un WhatsApp. Dios no, Dios sí nos escucha y Dios obra. Y tenemos esa certeza porque Cristo lo logró, porque es en Cristo nuestro intermediario que podemos entrar ante el trono de la gracia sin ningún impedimento y esperar que Dios muestre su misericordia, que Dios muestre su gracia en el momento oportuno. Eso es lo que dice este pasaje. No solo que Dios escuchó e ignoró lo que se esperaba de él. Mis hermanos, no sucede así con nuestro Dios si pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos centrados en su reino, Dios va a responder. Nuestras oraciones más intensas deben ser las que son conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos de llenarnos del conocimiento de Dios. Por eso apunta ahí Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Y esta es la oración que debemos de hacer por nosotros y por nuestros hermanos. No debemos de avanzar sin humillarnos espiritualmente y reconocer nuestra dependencia ante nuestro Dios, de nuestro Dios. A Esdras no se le respondió audiblemente esta petición, sino que visiblemente vieron la mano bondadosa de Dios sobre ellos. Nosotros a veces llegamos muy orgullosos espiritualmente ante Dios. Reclamamos nuestros derechos. Señor, si yo he hecho esto por ti, tú debes de hacer esto por mí. No lo decimos, pero nos sentimos confiados de que Dios debe de ayudarnos porque no nos hemos portado mal, porque estamos sirviendo, porque hemos testificado de Él por todas partes. Y oras sin ninguna intensidad de depender de Él. Y eso es equivocado. Y eso no es ir confiado en el camino. Debemos de recordar el Evangelio. Y esto es lo que nos ayuda a entender el Evangelio. Que no hay nada bueno en nosotros. No podemos ofrecerle nada. Todo le pertenece a nuestro Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? No somos suficientes como para compensar el amor de Dios. Eso nos recuerda el Evangelio. Y el Evangelio nos recuerda que es Cristo, solo Cristo, sí, solo Cristo es suficiente, es en sus méritos, su carácter, su sacrificio, que yo puedo entrar hasta el trono de la gracia y recibir esa gracia, esa bondad de Dios para el momento oportuno. A lo mejor no cambia mi situación, pero mi corazón sí, porque a lo mejor estoy adorando que cambie mi situación y no estoy adorando a Dios. Por eso tú y yo debemos de orar centrados en el reino, para que en medio de tal situación nosotros podamos ver su mano sobre nosotros. Es su carácter que nos garantiza su protección. Los creyentes bajo la mano poderosa de Dios somos protegidos. Y este es nuestro punto número 3. Los creyentes son protegidos bajo la mano poderosa de Dios. Y vayamos al versículo 31 en este capítulo 8 y dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Wow, qué interesante lo que está sucediendo en este tiempo, porque ahora vemos que ya Esdras ha llegado a su lugar, pero algo que sucede es que Esdras está reconociendo, está escribiendo y está ayudando a que la gente en Jerusalén, la gente que ha ido con él y la gente que lea su libro, recuerden que vieron la mano poderosa de Dios en todo momento. Esdras está contento junto al pueblo que llegó con él. Y la garantía de que fueron guardados es que no tuvieron ningún problema, que todos llegaron con bien.
La garantía es porque confiaron en Dios, porque se acercaron a Dios, porque adoraron solo a Dios. En Él se rindieron sus corazones. Y la garantía de que fueron guardados de renegar, de desanimarse, de no cumplir la voluntad de Dios, es el carácter fiel y soberano de Dios. Mis hermanos, confiemos en el carácter de Dios. Él nos va a guardar en el camino, Él nos va a guardar sin caída hasta presentarnos delante de Él. Confiar en Dios es rendirnos espiritualmente. Y es por eso que debemos de hacerlo en nuestro trabajo, en nuestra vida. Nuestra actitud ante lo que vivimos a diario se ve fortalecida por la fe en Él. El saber que somos protegidos es sinónimo de que somos salvos. Esto quiere decir que obedecer significa que nos rendimos a Dios, que le creemos a Él. No significa que nos quedemos quietos, sino realizar lo que Él nos pide porque le creemos, porque hemos confiado, porque Él nos ha salvado. Él muestra su salvación, Él muestra su protección. A veces buscamos que Dios nos valore y nos acepte por lo que hacemos, pero solo somos valorados y aceptados si estamos en Cristo. Somos llamados en Él, amados, aceptados para siempre, pero si en Él somos desechados, estamos expuestos al infierno. Nuestra sentencia es el infierno y no hay nada digno en nosotros que Dios lo haga elegirnos para cuidarnos. Por eso necesitamos permanecer en Cristo, para recibir su cuidado, porque Él es un Padre bueno y ahora somos sus hijos. ¿Te das cuenta? Tenemos que rendirnos espiritualmente ante Dios, confiar en Dios, honrar a Dios con nuestro trabajo, estudio, proclamar que Jesucristo es el Salvador, que solo Jesús nos reconcilia con el Padre. En nuestro matrimonio tenemos que ser leales al Evangelio y veremos su protección de nuestros propios pecados y de los pecados de nuestro propio cónyuge. Y mis hermanos, solamente es así en las promesas del Evangelio, en la verdad del Evangelio, que nosotros veremos un matrimonio que se solidifica, que representa la unión de Cristo con su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia, el sometimiento de su iglesia a su Señor. En nuestra familia debemos predicar el Evangelio y las implicaciones del mismo. No solapemos el pecado, porque eso es lo que hace el Evangelio, no solapar el pecado, pero darnos a Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. En esta travesía que parece interminable, avanza, avanza así como lo hizo Esdras. Esdras no esperó escuchar la voz de Dios, sino que él avanzó confiado. Él avanzó confiado, él avanzaba bajo la mano poderosa de Dios, quien lo protege de los ataques del enemigo. Y es cuando tú y yo caminamos creyendo el Evangelio, recordando el Evangelio, aferrándonos al Evangelio, que tú y yo caminamos protegidos bajo los ataques del enemigo y aún incluso de nuestra propia carne. El enemigo nos acusa delante de Dios diciendo, ¿a él salvaste? El enemigo nos dice, no eres capaz de ser fiel a Dios, ya deja ese camino, ríndete, ya no vayas a la iglesia. No eres un adorador genuino. O aún incluso nuestra carne lucha contra nosotros, diciéndonos, no eres digno, no tienes suficiente valor, no tienes capacidad. Pero en esta travesía, si nosotros nos aferramos a Jesús, decimos, Jesús ya me ha salvado. No soy digno, Él es digno y por eso soy aceptable ante mi Padre. Yo ya quisiera dejar de pecar contra Dios.
Ya quisiera estar ante la presencia de Dios para siempre. Ya quisiera dejar este cuerpo de pecado, entrar en ese reposo de luchar contra mi carne y contra los dardos del enemigo. Pero aún hay que esperar. Y es por eso que necesitamos llegar al reposo. Ve, ellos reposaron 3 días. Reposar hace bien al cuerpo después de una larga jornada de trabajo. Mis hermanos, somos limitados. Necesitamos reponernos. Y Dios es quien provee todo lo que necesitamos para reponernos y continuar. Esdras enseña que fueron 3 días, un número muy importante, así como vemos que Jesús resucitó al tercer día. Esa tumba quedó vacía y Dios le resucitó con poder y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros. No debemos buscar el descanso en las cosas de este mundo. Debemos de buscar el descanso en nuestro Señor. Es ahí que tomamos nuestras fuerzas para continuar, porque a veces miramos a nuestras circunstancias y no nos dan ganas de seguir, no nos dan ganas de continuar o de terminar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por ello, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que vayamos delante de nuestro Señor, a que caminemos en fe hacia Él. ¿Por qué? Porque a veces estamos cansados de ser insistentes en casa con algún hijo o una hija que no viene a la iglesia. Estamos diciéndole constantemente, ven a la iglesia. A veces ya nos estamos dando por vencidos. Mis hermanos, Jesús es nuestro reposo. Ve hacia Él, ven a Él y toma fuerzas y continúa con tu labor de presentarle el Evangelio que ha impactado tu vida, tu corazón y tus días. No te rindas, continúa, avanza. Mis hermanos, debemos prepararnos para descansar en el Señor y responder en adoración. Un día estaremos ante la presencia de Dios, en ese reposo donde ya no habrá más lucha con ese pecado, donde ya no habrá más lucha con las ingratitudes, con los dardos del enemigo. Un día estaremos por completo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y por eso debemos de responder en gratitud, en adoración. Esdras convocó a los hijos de la cautividad para ofrecer holocaustos. Y ve lo que están haciendo. Ellos están ofreciendo holocaustos de expiación. Lo que quiere decir que confesaron sus pecados, su falta de fe que seguramente vino cada vez que avanzaban, pensando, a lo mejor y no llegamos. Por eso ofrecieron animalitos en lugar de sus propias vidas, porque reconocían que habían hecho mal, pero alguien tenía que morir. Esdras 8:35 nos dice que todos los holocaustos fue porque ellos pecaron contra Dios, no solo contra sus semejantes, sino contra Dios. Mis hermanos, cuando pecamos, no es solamente contra las personas que nos rodean o a quienes hemos cometido algún daño, Señor, sino que nosotros pecamos contra Dios. La ofensa es directamente contra Dios. Es como si le declaráramos la guerra a un amigo. Eso nos recuerda el Evangelio, que cuando nosotros pecamos, no pecamos contra nuestros amigos, no pecamos contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros papás, pecamos directamente contra Dios. Pero Cristo fue suficiente. Y tú ves, en este relato, Esdras está ofreciendo 12 becerros, eh, 96 carneros, 77 corderos, pero no fueron ni esos 12 machos cabríos los que les quitarían la culpa para siempre, los que perdonarían sus pecados. Solo Jesús, solo es Jesús, amén. Cuando hayas pecado, mi hermano, reconoce tu maldad, reconoce que has pecado contra Dios. No solo el mal contra los demás, sino contra Dios directamente. Y di en esta oración de arrepentimiento, mi justicia es Cristo. Solo a Él se aferra mi alma. Si has visto la mano bondadosa de Dios, dándote vida, aire,
para respirar, fuerzas para levantarte, habilidades, casa, iglesia, nuestra respuesta debe de ser en gratitud y adoración, en querer adorar al Señor. Y que de esa manera acepten nuestras vidas limpias, como un sacrificio de adoración. Si tú has sido limpio en Cristo, ahora da tu vida en gratitud, da tu vida en adoración por su amor, por su gracia. Como dice Romanos 12:1, que por sus misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos al Señor como sacrificio vivo, en santidad, agradable a Dios, como nuestra adoración genuina. Tú tienes que dar tu vida al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aún incluso nuestras ofrendas, nuestros donativos son olor fragante a Dios. Es nuestra manera de mostrar nuestro amor y gratitud, como lo dice Filipenses 4:18. Andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, también es algo grato delante de Dios. Es como adoramos a Dios, es como respondemos en gratitud, como respondemos en amor hacia Él. No pagándole, no podemos pagar nada a Dios, sino respondemos. Más bien, nuestra fe se ve, es visible, que creemos y que nos aferramos a la verdad de que Cristo nos salvó y que es en Él que Dios nos ama y que somos hijos, porque esa deuda ya fue pagada y ahora somos limpios, somos aceptables delante de Dios, porque Cristo es digno, porque Cristo, el sacrificio perfecto, es agradable a nuestro Dios. Y ya no hay más muerte, ya no hay nada, ya no hay más necesidad de sacrificar animalitos, porque Cristo lo logró. Amén. Esta es la adoración que a Dios le agrada. Honra a Dios por su protección, por su provisión, no solo la material, sino toda provisión espiritual en Cristo, aceptación ante Dios, adopción, amor, fe, esperanza, vida eterna, gracia, fortaleza, gozo, etcétera. Adora al Señor. Mis hermanos, si tú has entendido que la mano poderosa de Dios está contigo, ¿por qué no te pones de pie y en actitud de adoración oras conmigo? Y quisiera que lo hicieras de esta manera. Querido Señor, no me dejes olvidar las abundantes bendiciones que han bendecido a mi vida. No me dejes olvidar las nuevas misericordias que me saludan todos los días. No me dejes olvidar que sea lo que sea que estoy enfrentando, nunca lo enfrento solo. No me dejes olvidar tu paciencia increíble y tu amor sufrido. No me dejes olvidar tu fuerza que me encuentra en cada momento de debilidad. No me dejes olvidar tu provisión constante y protección vigilante. No me dejes olvidar la gracia perdonadora que cubre todos mis pecados. No me dejes olvidar mi inclusión en tu reino de justicia y amor. No me dejes olvidar la sabiduría y la guía de tus justos mandamientos. No me dejes olvidar el reconfortante y convincente ministerio de tu Santo Espíritu. No me dejes olvidar la gloria de tu creación y cómo me recuerda a ti. No me dejes olvidar que mi historia ha sido incluida en tu gran historia de redención. No me dejes olvidar que has proporcionado todo lo que necesito para la vida y la piedad. No me dejes olvidar que mi pecado y sufrimiento algún día ya no existirá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.